usamos el inalámbrico. Y este lo vamos a deshojar después. No, al final. No, el deshoje no. No, al final, para que todo el mundo le lleve lo que tenemos aquí. No, pero tú coges ese, Pedro, para que sea simbólico. El grande. Está bien. Mira el equipado. Sí, venga, que esto es sin canto. Esto es sin canto. Al principio, venga, no hay canto. No hay canto hoy. Porque lo que vamos a bendecir los ramos. Préstame. ¿Se puede usar el inalámbrico? Porque como lo vamos a bendecir bien. Pues si el canto va después de la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Misterio que empezamos con la solemne entrada del Señor. Por ello, recordamos con fe y devoción la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa. Le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Hoy, de manera especial, en esta circunstancia, vamos a bendecir los ramos, cada familia con sus ramos, los ramos que tenga. Yo le dije que si no pueden de palma, de otra cosa. Así que desde aquí recibir al Señor que nos bendice, nos da su gracia, y que al comenzar esta Semana Santa podamos también pedirle al Señor que pueda ya dar término a esta pandemia, pedir por todos los difuntos, por todos los que están enfermos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a bendecir al diácono para que proclame el Evangelio. Señor, esté en tus labios y en tu corazón para que proclame dignamente este Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su pollino. Desátenla y tráiganla. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asemila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus manos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, ahora de una manera simbólica, cada uno en sus hogares, recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lo acompañamos con cánticos y nosotros seguimos celebrando este Domingo de Ramos, en el que el Señor nos ha permitido bendecirlo y entrar con Él a cada hogar, a cada familia. Que viva el Rey del universo, que viva nuestro Rey, que siempre sea proclamado, alabado por todos. Que viva. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriese en la cruz para mostrarnos al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad, concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche
como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sin visajes me lean la cabeza. Acudí, Señor, que le pongas a la voz, que la libres y tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no me quedes lejos. Fuerza mía, voy corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Contaré tu fama, mis hermanos,
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todos y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó:
Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a estristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quédense aquí, velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, deténlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice: esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que te levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?
Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentada fuera del patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo de alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre, y así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata y el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que si lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas,
se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elid, Elid, lama sabatani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Vamos a poner un poquito de rodillas para recordar este momento. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres custodiaban a Jesús. Al ver el terremoto que lo pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. La mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo:
ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy queremos agradecer, ¿verdad?, la gentileza de estos jóvenes que están aquí sirviendo y poniendo al servicio sus talentos, sus dones en estas circunstancias. Yo creo que en mi vida yo nunca había celebrado una Semana Santa así, pero una nueva experiencia, una experiencia distinta. Y en la liturgia de hoy vemos dos momentos especiales, como tenemos que ser un poco más breves. La misma entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cómo también Jesús experimenta el dolor, la traición. Cómo Jesús experimenta también la soledad. Hay mucha gente que me ha dicho y me dice que siente la soledad en estos momentos, aunque están con su familia, pero quisieran también compartir con lo de la parroquia, toda esa realidad. Y hoy yo creo que el mismo Jesús nos enseña. No es lo mismo experimentar la soledad que vivir solo, ¿verdad? Jesús nunca quiso vivir solo, pero experimentó eso que muchos de nosotros estamos experimentando. Y vemos la liturgia hermosísima, sobre todo el Salmo muy bien proclamado, cantado, cómo Jesús también siente. Jesús es humano, la humanidad de Jesús frente a una realidad, y por eso también Jesús está viendo nuestros clamores. Jesús está viendo los clamores de tantas personas que han visto partir a familiares. En Italia ha habido muchos sacerdotes que han muerto, aunque ya eran mayores, pero hemos visto también la muerte de nuestro querido viejo Vinicio, y no hemos podido hacer nada. Nos hemos sentido tan impotentes como solamente confiando en Dios. Y yo creo que esa es la experiencia de fe más grande. Jesús se entrega, lo hablábamos en la semana, Jesús se entrega confiando totalmente en la misericordia del Padre. Y cuántas preguntas nos hacemos, ¿verdad?, en medio de esta pandemia, la economía, todo el estudio, aunque los muchachos están recibiendo clases virtuales, pero hay algo también tan interesante. La unión familiar se ha acrecentado un poco. Ha habido como los padres, yo lo decía, han tenido que crear dinámicas, porque no es fácil crear dinámicas. Se han vuelto hasta catequistas, profesores, de todo. Pero es una experiencia que yo creo que al final vamos a agradecer. Es verdad que vamos a lamentar tantas muertes, pero también la naturaleza, yo lo he repetido tantas veces, nuestro Papa ha defendido tanto la naturaleza, y nuestro Papa que ha defendido también lo humano. A veces nosotros nos olvidamos de lo humano por el trabajo, por el estudio, por los compromisos. Y yo creo que esta forma de vivir la Semana Santa
es una forma que nos acerca más a Dios. Experimentar esa soledad que experimentó Jesús. Jesús se lo anunció a los discípulos, le dijo: ustedes se irán. Dice el mismo evangelio, la pasión que hemos leído según San Mateo: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. O sea, una experiencia de el enfrentarme con mi realidad. Cada uno tiene que vivir esa realidad dura, la realidad de la cruz, la realidad de lo que cada uno y cada uno experimenta, porque cada uno experimenta una forma de fe distinta. Jesús también tuvo que experimentar, y ustedes escucharon en la pasión cómo muchos se burlaban diciendo: a otro ha podido salvar y no se salva a sí mismo. Pero ellos no entendían que la forma de Jesús salvar no era esa, entregándose. Ayer mismo leíamos: es bueno que muera uno por todos. Jesús hizo ese sacrificio, y Jesús lo hizo por una razón tan especial, porque nos ama, porque ama a la humanidad y porque quiere que todos los hombres y mujeres experimentemos ese gran amor de Dios. Y yo creo que cada uno tenemos que ir a nuestro calvario, ir a nuestra cruz. Muchas veces nosotros nos sentimos como Jesús, ¿verdad? Ser proclamados reyes, reinas, por lo que recibimos. Pero qué gracia tan especial hoy, al comenzar esta Semana Santa, una Semana Santa que todos recordaremos. A nadie se nos olvidará esta Semana Santa. Yo tengo en mi memoria muchas Semanas Santas, pero yo creo que esta Semana Santa va a ser tan especial. Recibir a Jesús en nuestros hogares, en nuestras casas. Experimentar el amor eucarístico, el amor del pastor, el amor del crucificado, el amor del resucitado en mi hogar. Y con mi familia. Hay muchos, Bernardo, y no tienen a sus hijos aquí, sus hijas, pero experimentarlo de esa manera, Bernardo y Jocelyn, experimentarlo y verlo llegar a nuestros hogares. Hoy, manifestándolo a través de nuestros ramos, a través de nuestra alegría de recibir a Cristo Rey, pero sabiendo que esa entrega es una entrega voluntaria, es una entrega por amor, por amor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia también. Experimentaremos momentos difíciles, lo estamos experimentando, pero el Señor tiene la última palabra. Jesús se anonadó para que Dios hiciera la parte que le toca. Pues anonadémonos nosotros también. Dejemos que sea el Señor. A veces queremos nosotros tomar en nuestras manos decisiones, pero Jesús mismo, siendo Dios, deja que su Padre sea el que ya haga lo último, ¿verdad? Pues dejemos que Él haga lo último también. No querramos adelantar, ¿no es verdad? Nos desesperamos, todos estamos desesperados, queremos salir de la casa. Pero es una forma también de experimentar ese amor de Dios. Pero vamos a pedirle que Él nos acompañe en esta Semana Santa y que nosotros podamos vivir y resucitar y amar como Jesús nos ama. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Hoy es un día muy especial para profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar 4 cosas en y en toda esta Semana Santa. Yo quisiera presentar la iglesia, que estamos viviendo una nueva forma, los templos vacíos, pero llegando a través de las redes sociales. Antes de venir aquí a la misa estaba escuchando la de la catedral, también estaba escuchando otras misas, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de vivir así, el Papa también, la misa de nuestro Papa, que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios, así como lo experimentó Jesús en la soledad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Roguemos también por todos los difuntos por el coronavirus, tantos y tantas que ya han fallecido por esta realidad, para que el Señor los reciba en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos. Oremos para que también los que están enfermos, hay muchos que ya han podido recuperarse, que puedan experimentar en el dolor. Jesús experimentó el amor de Dios en el dolor al cargar la cruz. Que también los que han sufrido la partida de esos familiares que han muerto, lo que tenemos también en las intenciones, puedan experimentar también el consuelo, el amor de Dios. Como dice Jesús, que no pase por mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, que se haga su voluntad. En nosotros roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por esta nueva forma de vivir la Semana Santa, ¿verdad?, para que nosotros podamos vivirla con mucha fe, con mucho ardor, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre de bondad, tú miras cada corazón, cada vida. Ayúdanos a experimentar tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que, sabiendo que el Señor se entregó por amor, y estas ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso,
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, al empezar esta Semana Santa, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Antonio, sus auxiliares Valentín y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por el amor. Recuerda a todos los que ya han partido por esta pandemia, esta coronavirus, todos en el mundo. Presentamos también nuestros familiares y amigos, a Padre Vinicio Disla en su 4º día, Irania Morales, Josefina Minier, Lucas Estrella y Salvador Sadalá, Renzo Tejada Rodríguez y Elvis Pimentel también en el 4º día, Telma Pimentel Santos Rafael en su 6º día, Tercia de León, acompañamos a su familia en su 9º día, Octavio Carlos en su 8º mes, Jocelyn Dumir Pichardo en su 7º mes, Agripina Contreras, Marta Betances, el Padre José Somoza, Edwin Núñez, 1er año, María Jaques, 8º año. Pedimos también por la salud de todos los que tienen coronavirus, todos los afectados, y pedimos por Gabriel, por todos los que piden salud, por todos los que están viviendo la angustia, la soledad. Y junto con nuestra Madre María, que estuvo al pie de la cruz, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Jesús aceptó la voluntad de Dios en su vida. Él la aceptó libremente. También nosotros debemos de aceptar esa voluntad de Dios en el mundo. Digamos con mucha fe, con mucha esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males.
y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, tú le dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a nosotros en nuestros hogares, en el mundo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, en sus hogares compartan un abrazo de paz. Miren a Cristo, Él se entregó por amor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Sabemos que todos ustedes están comulgando espiritualmente. Que experimentemos también ese amor de Dios en nuestra soledad, en nuestras angustias, así como lo experimentó Jesús. Que puedan recibirlo en su corazón de manera espiritual.
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperarla, que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a agradecerle a Jocelyn, a Bernardo y a nuestros que siempre nos acompañan, ¿verdad? A los de siempre, hoy a Domingo también agradecer por este sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio venir, así que le agradecemos. En esta semana entonces tendremos algunas variaciones de media a una hora por la dimensión de cada Eucaristía. Como tenemos que poner la reserva el jueves, vamos a disminuirle una hora para exponerlo media hora, pero Pedro lo va a poner por las redes, así que él va a decir y vamos a hacer los 7 dolores, las 7 palabras también, así que estén muy atentos. Le pedimos que estén muy atentos y ahí también se les va a informar, porque ayer me llamó alguien Adalberto del canal 55 y él quiere también venir, aunque no estemos visitando los 7 monumentos. En el canal 55 van a poner 7 iglesias o la que él crea a la hora del viernes en la mañana. Todas las celebraciones las vamos a tener en la mañana porque es el horario más fácil también para ustedes como para nosotros. Así que, pero vamos a poner los horarios en las redes sociales. Hemos orado por todos los difuntos del coronavirus, pero especialmente por Tercia de León, y que está en su noveno día. A todos ellos dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la gracia de Dios, descansen en paz. Todos los días será a las 11, excepto el jueves y el sábado.
Eso es, entonces, para que ustedes sepan, vamos a rezarle a la Virgen para que ella siga acompañando a nuestro pueblo y a todo el mundo en esta realidad que estamos viviendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus hogares, y les acompañe siempre. Llamados a permitir la voluntad del Señor en nuestras vidas, queden en paz. Demos gracias a Dios. Buenos días para todos.